Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe, hoy en una emisión una tercera, pero muy especial de nuestro programa Preguntando se llega a Roma. Tengo un invitado aquí conmigo impresionante, espectacular, y hoy me siento orgulloso de poder decir que ya ahí vamos entablando una muy bonita amistad también. Pero si quieren saber quién es, espérenme un momentico y ya se los voy a presentar. Bien, como les decía hace un momentico, tengo un invitado, así de esos, como dice mi amigo Santiago, esos grosos, de esos cracks impresionantes. Pues bien, mis amigos, mis hermanos, ustedes que siempre me han acompañado aquí en Enfoca tu Fe y los que quizás pueden ser nuevos, les invito a que le den like y a compartir este stream que va a estar impresionante, porque tengo aquí conmigo al doctor Marco Blanquicet. Doctor Marco Blanquicet, qué gusto poder tenerlo por primera vez aquí en este humilde espacio de Enfoca tu Fe. Bienvenido, por favor. Hola William, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, yo estoy feliz. Muchas gracias por tu invitación, William. Muchas gracias también por tu testimonio, que también lo he escuchado. Y bueno, aquí estamos prestos a servirle a Dios desde nuestro quehacer. Aquí estoy desde mi consultorio, precisamente, terminando un paciente y casi que inmediatamente conectándome contigo. Así que aquí estamos y felices, muy contentos. Bendito es el Señor. Eso de entrada, doctor, ya habla muy bien de usted, porque hay médicos, doctores o personas profesionales en el campo médico o de la ciencia que no se prestan para este tipo de entrevistas, este tipo de espaciecito, diría uno por ahí. No, doctor, de verdad, muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación, porque yo sé que va a ser de mucho beneficio, de muchos frutos y de mucha bendición para las personas que están viendo en este momento la transmisión y los que la van a ver más adelante. Por eso a ustedes, mis amigos, mis hermanos, ya en varios programas lo he insistido de la misma manera y creo que esta no está de más. Doctor Blanquicet, le cuento que normalmente yo le digo a los suscriptores de Enfoca tu Fe y hoy a los nuevos que pronto puedan estar viendo este programa, que a YouTube no le gusta mucho este tipo de contenidos. A YouTube le gusta más la gente cayéndose o videos de perritos, de gaticos, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero para que este tipo de cosas puedan llegar a más personas, entonces el algoritmo de YouTube tiene que ver que a la gente le gusta. Entonces, en este caso, nosotros como cristianos católicos somos el algoritmo. Así que, mis hermanos, el algoritmo eres tú. Entonces, ese es el momento para que le puedan dar ahí like a este video. Si no se ha suscrito, suscríbase y compártale esto a otras personas para que llegue a más personas y que este contenido pueda ser también de bendición para otras personas. Bien, doctor Marco Blanquicet, como le decía, muchísimas gracias por estar aquí en Enfoca tu Fe por primera vez y le quiero hacer la primera pregunta de este programa, que es la pregunta más básica y sencilla que uno le puede hacer a una persona que viene de invitado, pero que algunos quizás de pronto no saben quién es. Venga, ¿quién es ese tal doctor Marco Blanquicet que está ahí con William Toro, el de Enfoca tu Fe? Yo no había escuchado hablar del doctor Marco, o quizás algunos pueden estar diciendo ahí, uy, el doctor Marco Blanquicet, qué belleza, qué orgullo, Will, qué invitado tenés, ¿cierto? Pueden estar las dos posturas. Para ambos, doctor, ¿quién es el doctor Marco Blanquicet? ¿Es un sacerdote, es un religioso sacerdote que trabaja de doctor, o es un laico, está casado, no está casado, con hijos, sin hijos, dónde vive? ¿Quién es el doctor Marco Blanquicet? Bueno, William, de antemano, una vez más, muchas gracias. Hombre, yo soy un hombre de hogar,
soy el papá de dos muñecos, un caballero y una nena lindísima. Estoy casado con una mujer maravillosa que se llama Lucy Sotomayor, que fue el instrumento que Dios usó para, bueno, uno de los instrumentos que Dios usó para traerme de regreso a casa, ¿sí? Soy médico cardiólogo, vivo en la ciudad de Cartagena, soy de la ciudad de Cartagena, estudié aquí medicina general en la Universidad de Cartagena y luego de eso me fui o nos fuimos a especializar porque mi esposa comparte pues mi misma profesión. Entonces nos fuimos a especializar, yo siempre digo que nosotros lo hemos hecho todos juntos, incluidos los hijos. Y ahora sabrán por qué, y luego sabrán por qué. Nos fuimos a especializar a la ciudad de Bogotá, en la Universidad del Bosque, hicimos medicina interna en la Universidad del Bosque con el Hospital Santa Clara, y luego me especialicé en cardiología con la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Mi esposa Lucy lo hizo en la Clínica Chayo con la Universidad del Bosque, la cardiología. Y una vez terminamos cardiología, nos especializamos en un área de la cardiología que tiene que ver con las imágenes, en especial la ecocardiografía. Y luego que terminamos todo ese periplo entre Bogotá, Medellín, Bucaramanga y luego una maestría en una universidad española, Menéndez Pelayo, regresamos a la ciudad de Cartagena y aquí nos desempeñamos como médicos especialistas en cardiología y en ecocardiografía. Tenemos una unidad cardiovascular aquí en la ciudad que está al servicio pues de todos y sobre todo al servicio del Señor. Y bueno, soy una persona normal, común y corriente que se ha encontrado con la persona de Cristo y hoy le ama y le debe todo a Dios. Y por eso estamos aquí reunidos, pero nuestra vida es una vida llena del gozo que Dios da y por eso, pues digamos, estamos acá al servicio de todos. Qué belleza, doctor. A las diosidencias del Señor que nos va juntando en este caminar de fe que es tan bonito. O sea, personas que quizás en la vida nos imaginamos que nos íbamos a cruzar de alguna manera y el Señor va juntando los caminos siempre con un propósito. Y esos propósitos siempre son con viras a la santidad, a la propia santificación, a la santificación de la familia. Y si por ahí se nos enreda una que otra almita de cuenta de nuestra propia experiencia, el testimonio y las respuestas que podamos ir dando, pues bueno, bendito sea el Señor, ¿cierto que sí? Totalmente. Bueno, doctor, pero resulta que es que hay muchas personas que dicen que los médicos y los científicos y las personas intelectuales normalmente son ateos, la gente no cree en Dios. ¿Qué hace un doctor con su especialidad? Un doctor científico, un doctor de ciencia, un doctor que incluso con su esposa trabajan, es desde la medicina. ¿Qué hacen creyendo en Dios y en esas cosas del Señor? ¿No se supone que la gente de ciencia no cree en Dios? Mira, eso es una buena pregunta. Yo siempre le cuento, por ejemplo, a mis pacientes o a las personas que de alguna manera escuchan nuestro testimonio, que yo conocí la verdadera alegría y la felicidad a través de la enfermedad. Conocí a Dios y me volví un médico que ama a sus pacientes a través de mi propia situación, de mi propia enfermedad. Como te estaba explicando ahorita, nosotros nos fuimos a vivir a la ciudad de Bogotá. Primero me especialicé en medicina interna, son especializaciones duras, fuertes, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho y siempre hay una gran carga de estrés, pero es una profesión lindísima. Y estando yo en el segundo año de cardiología, ya era médico internista, me debutó una enfermedad articular
que es autoinmune, es decir, es un tipo de artritis de las articulaciones, pero no propiamente la articulación, sino del tejido blando de la articulación, o sea, los tendones. Tuvo una gran inflamación y en ese proceso a mí se me derrumbó la vida, se me acabó la vida, porque ya yo no podía hacer lo que yo quería, no tenía la misma fuerza, la misma energía. Yo había sido una persona que había logrado todo lo que se había propuesto y bueno, resultaba que yo comencé la medicina interna con el propósito de ser cardiólogo y lo había logrado y estaba ya en el segundo año de cardiología cuando empieza esta condición médica que me lleva a mí a una depresión profunda. Resulta que yo tenía un objetivo y yo, digamos, una de las cosas que a mí me llena es ponerme una meta y alcanzarla y lucharla hasta que la obtengo. Pero resulta que en el año 2011 nos fuimos de paseo a los Estados Unidos con la familia de mi esposa y de regreso me enfermé. Y unos cuantos meses antes de eso, o unos días antes de irme a los Estados Unidos de paseo, estaba en un restaurante comiendo con el servicio de hemodinamia de la clínica Chayo y resultó que el jefe de ese servicio, el doctor Calderón, tuvo una obstrucción de la vía respiratoria por estaba comiendo. Yo era instructor de la American Heart Association y cuando lo vi a él mal, yo venía del baño, él iba hacia el baño y lo reanimé, pues digamos, hice las maniobras, no lo reanimé, le hice las maniobras para poder salvarle la vida y desobstruirlo. Esa maniobra se llama de Heimlich. Y este hombre, su vida se salvó porque coincidencialmente, que después sabremos que no hay coincidencias, yo venía saliendo del baño y él iba entrando al baño y lo vi ahogado y le dije que si lo podía ayudar y me dijo que sí. Y este hombre se desobstruyó. Y yo entré a hacer cardiología porque quería ser hemodinamista y él era el jefe del servicio de hemodinamia de la clínica Chayo. Wow. Entonces, él me preguntó, ya cuando estaba bien, ¿tú qué quieres hacer? Él sabía que yo fui invitado ahí por medio de mi esposa porque quien estaba rotando con él era mi esposa. Y en ese momento, cuando a mí me llaman, pues yo voy invitado, un invitado extra porque no era de ese servicio ni de ese hospital. Y él me pregunta, ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero ser hemodinamista. Y resulta que él me dijo, tranquilo, preséntate el próximo año que tú vas a ser el próximo fellow de hemodinamia de la clínica Chayo. Entonces yo me sentía realizado, yo me sentía que tenía el mundo de las manos, ¿cierto? Y 2 meses después una enfermedad me cambia completamente la vida y ya yo sabía que yo no podía hacer eso. Y mi vida se derrumbó. Yo tenía 1 año y medio de casado. ¿Cómo era yo? Yo era un católico. Yo vengo de una familia muy católica. Mi papá y mi mamá son una... O sea, hasta ese momento y en el transcurso de su vida era un católico, como se dice, nominal. O sea, el católico se lo transmitieron pues de generación en generación, pero no es que tenga una conciencia completa de cómo vivir su fe. No, y más que eso, digamos, a ti te pueden hablar mucho de Dios, a ti te pueden insistir a que vayas a misa, pero si tú no te has encontrado con la persona de Cristo, eso va a ser vacío. Sí, y es lo que le pasa, y yo comprendo a muchas personas que no se encuentran en la fe y no tienen unas bases sólidas para creer en Dios. Pero yo quizás era uno de esos. O sea, yo había escuchado hablar de Dios y había visto muchas cosas y mi familia es una familia llena de espiritualidad, pero yo no lo había vivido como tenía que vivirlo. Y yo era un católico, pero yo sentía que las cosas las lograba por mi esfuerzo, o lo creía, ¿cierto? Hasta cuando llegó la enfermedad a mi vida. Entonces,
En ese momento a mí se me derrumba la historia, cambio y yo me deprimo y comienzo a darme cuenta de mi fragilidad y de que lo que yo quería hacer, que era ser hemodinamista, ya no lo iba a poder hacer. Y además me diagnostican una enfermedad completamente degenerativa, ¿sí? Que tiende a empeorar con los años y no a mejorar. Entonces, para mí, el futuro era completamente incierto y O sea había que, algo. o sea que esa enfermedad, doctor, no tiene cura. No, no O tiene sea, cura. solamente tiene como un tratamiento como para mejorar como la condición, pero a fin de cuentas es degenerativa y va a llegar a un culmen. Sí, pues digamos, supuestamente esa es la historia natural de la enfermedad. Ahora, hoy hay muchos tratamientos que detienen esa historia natural y que pueden modificar el curso y el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, entre comillas, no tienen cura, pero ahorita vamos a hablar sobre eso también un poco. Doctor, cuando usted le estuvo esa enfermedad, ¿usted de alguna manera pensó algo en Dios? Como muchas Sí, personas, o sea, se lo pregunto porque, sí, sí, eh, a ver, desde mi propia historia, por ejemplo, yo sé que en el ateísmo hay muchas formas de no creer en Dios y hay claro. personas que quizás se han encontrado con Dios a través de un accidente, la muerte de un familiar, de una enfermedad, ¿cierto? De algún suceso, a veces negativo, a veces en un retiro, algo muy positivo, un grupo de oración, un retiro, o sea, muchas cosas pueden pasar para que una persona trate de acercarse y encontrarse con la persona de Dios. Entonces, la pregunta es como que cuando usted tuvo esa enfermedad, esto inicialmente, o sea, inicialmente, lo acercó, lo alejó de Dios, porque hay personas que pueden, es como, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Fue así o fue más como de acercamiento? Mira, cuando yo me enfermo, me acuerdo que un día mi esposa llega a la casa y era un domingo y me invita a misa. Y yo le dije, ¿a misa? ¿A la de cuál Dios? Porque si Dios existe no es bueno, porque yo no merezco esto que me está pasando, le decía yo. O sea, yo además me sentía un hombre bueno, ¿sí? Sentía que hacía las cosas bien y que ayudaba a las personas y que yo no merecía eso. Entonces yo dije, pues Dios, si tú existes no eres bueno, no eres como dicen los que te conocen que eres bueno. Y yo incluso gritaba dentro del baño en mi desesperación, en mi dolor, en mi depresión. Yo le gritaba y le decía, o sea, ¿qué es esto? ¿Tú por qué me has enviado esto a mí? Y mi esposa cuenta que ella se fue a la misa sola llorando y cuando llegó a la Eucaristía, en la Eucaristía invitaron a un retiro que se llama Retiro de Maús y llegó contenta. Entonces yo no podía entender que ella estuviera contenta en medio de mi situación. Entonces decía, ¿y ahora esta qué trae? ¿Esta porque está contenta? Bueno, mi amor, mira, invitaron a un retiro para que tú vayas. Entonces yo hice un análisis y yo dije, bueno, si le digo que no voy, ¿quién se la aguanta? Y si le digo que sí, pues voy a ir a un retiro que yo pues no quiero ir. Entonces yo le dije, sí, sí, yo voy, pero con la intención de embolatarle el asunto y no ir. Pero ella fue mucho más perseverante que yo y en medio de la desesperación que le vi a ella, en medio de su dolor, yo accedí a ir al retiro, pero porque entendí de que ella también estaba sufriendo. Entonces yo lo hice más por ella que por mí, que porque yo creyera que lo necesitaba, ¿no? Y así fue como yo, en medio de la desolación, porque lo que yo viví fue la desolación, en medio de la depresión, yo conozco qué es la depresión, lo que siente una persona deprimida, una persona sin esperanza, una persona sin futuro, una persona que sus planes le han cambiado y que no sabe qué va a suceder. Yo sé qué es eso. Y así llegué yo a ese retiro el 5 de agosto del año 2011. Llegué cansado, enfermo, agotado, agobiado a ese retiro. Luego yo
yo conocí al Señor a través de la ciencia, pero no necesariamente a través de la ciencia que da pruebas, sino a través de la ciencia de la enfermedad, la que se suponía yo estaba estudiando, ¿no? A la que se suponía que yo iba a ser una persona para aliviar la enfermedad de otros, sobre todo la enfermedad cardiovascular. Pero cuando llegué a ese retiro, yo dije, bueno, ya estoy aquí, yo voy a aprovechar esto. Yo no sabía ni que siquiera que se llamaba Retiro de Emaús, porque pues no me interesó tampoco, que no le sabía ni el nombre, pero cuando ya estaba Qué ahí... pena, ahí lo interrumpo un momentico. Yo quiero decirle a las personas que están viendo esta transmisión y a los que quizás lo puedan ver más adelante, que se fijen en algo importante que acaba de decir aquí el doctor. Voy a aprovechar esto. Lo más importante que uno puede hacer cuando asiste a un retiro, lo digo también por mi propia experiencia, es que lo más importante es abrir el corazón, abrirse a lo que Dios le quiera mostrar y a lo que Dios le quiera decir a uno ahí. Ah, yo no creo en Dios. Ábrase simplemente a la acción de lo que posiblemente pueda pasar allí. Porque fíjense, por ejemplo, el doctor con la convicción que iba para ese retiro. O sea, no fue porque él quisiera ir, fue por la esposa, porque entendía que también la esposa tenía un dolor allí, causado obviamente por la enfermedad que estaba sufriendo el doctor. Pero ¿qué hace el doctor? Listo, yo voy. Y ya estando allá, la decisión, porque fíjense que es una decisión que él toma, es voy a aprovechar esto. Si él se queda en ese retiro simplemente como, bueno, sí, hágale, esperemos a qué pase simplemente y todo me entra por aquí, me sale por acá, no pasa de ahí. Pero si el doctor dice, voy a aprovechar esto y ya es entonces escuchar para entender, para dejarse hablar por lo que le quiere hablar allí Dios, ya eso cambia mucho la ecuación. Quería como de pronto hacer ese aportecito porque sé que de pronto hay personas que dicen, ah, pero ¿cómo así? Yo fui a un retiro y no pasó nada. Bueno, ¿y cuál fue tu disposición allá? También va mucho con eso. Totalmente. Y mira que hablando de decisión, una de las cosas que llegó a mi corazón en ese retiro, yo nunca me he sentido poseedor de grandes cualidades. A veces me regañan porque este, me dice, pues yo sí las veo en ti, pero pues en realidad, honestamente, tengo muy claro mis limitaciones, tengo muy claro también las virtudes que el Señor me ha dado, sí, pero soy una persona normal, común y corriente, no soy superdotado, no soy nada extraordinario, pues, pero el Señor me ha dado un regalo y es el de tomar decisiones. Y generalmente cuando tomo una decisión me subo en ese bus y Dios mío, para que me bajen es una cosa impresionantemente difícil. Y el Señor me pone en un papelito a través de un hermano que estaba ahí, un servidor, una frase que entendí que era Dios hablándole a mi corazón a través de esa persona. La frase decía, Marco, hijo, recuerda que amar es más que un sentimiento, es una decisión. La decisión de amar. Entonces yo ese día le dije al Señor, yo pues, Señor, hoy tomo una decisión. Tomo la decisión de amarte con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Punto seguido, y a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo más cercano era mi esposa. Entonces tomé la decisión de amarla con el amor de Dios. Y mi otro prójimo muy cercano eran mis pacientes, era mi familia. Entonces tomé la decisión de amar a la persona que yo atendía, que estaba al otro lado, ahora sabiendo qué es estar enfermo. La otra cosa que Dios me dijo en ese retiro fue que no iba a pasar un solo día de mi vida sin que yo supiera que Él es Dios. Y me dijo, ya no importa que estés enfermo, ya no importa que estés deprimido, ya no importa que te estés tomando 15 tabletas al día, que era lo que yo me tomaba entre antiinflamatorios, terapias antituberculosas por el medicamento que me iban a dar, a poner.
Ya, lo único que importa es que yo estoy en tu corazón, me dijo el Señor. Y eso a mí me transformó la vida porque aunque yo seguía enfermo, yo seguía con dolores articulares, cansado, inflamado, había algo que había cambiado. Era consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y eso me dio una razón para vivir. Entonces, fíjate que sí, yo soy un hombre de ciencia, se puede decir que soy un hombre de ciencia, pero a mí el Señor me llegó primero tocando el corazón del Espíritu. Me transformó antes de que yo pudiera probar o que yo pudiera tener el gusto de conocer las pruebas científicas de su existencia. Entonces yo comencé un poco al contrario. Yo soy un médico que conoció primero a Dios a través de la enfermedad y lo he conocido primero espiritualmente. Y luego Él me facilitó las pruebas, que es diferente. Que ahí vamos. ¿Por qué? Porque resulta que yo 2 años antes era muy inquieto con la parte científica. Y yo era de los que me metía en internet y buscaba pruebas científicas de la existencia de Dios. Y era un mago bajando información y entonces buscaba estudios aleatorizados, doble ciego, que evaluaran la oración por el enfermo, si hacía efecto o no hacía efecto en el enfermo. Y me encontré con sorpresas maravillosas. Pero la sorpresa era de que si tú orabas por un grupo de pacientes y por otro grupo no, parecía que al grupo al que se le oraba le iba mejor, parecía. La cuestión es que esta es una cuestión difícil de medir. Entonces yo dije, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo así que si Dios ama a todos por igual, hay unas personas que se mejoran porque yo oro por ellas y otras que no les va tan bien porque no oro por ellas? O sea, eso es completamente incoherente e ilógico viniendo de un Dios bueno. Entonces volvemos al mismo punto del Dios bueno, ¿no? Del Dios que no te va a permitir el sufrimiento, el Dios que te lo va a dar todo facilito, el Dios de la casa, del carro y la beca, ¿sí? El Dios que no va a permitir que te enfermes ni tú, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tus hijos. Claro, el Dios bombero que llaman, que solamente lo llamamos para que apague el incendio y se acabó. Y se acabó. Entonces eso a mí me alejó de la fe, porque yo dije, yo no puedo con esto y yo no entiendo esto. O sea, yo no entiendo por qué, Señor, yo tengo que pedirte a ti que sanes a una persona que se supone tomas más que yo. Y por ejemplo, con el caso de los niños, que yo veía el sufrimiento del niño, yo decía, yo soy internista, yo soy médico de adultos, pero a mí hay una sensibilidad que he tenido muy grande por los niños. De hecho, yo iba a ser pediatra, pero la vida dio un cambio y terminé siendo internista de adultos, o sea, médico de adultos. Y yo decía, ¿por qué un niño sufre? O sea, eso no tiene sentido. Porque un niño tiene un cáncer. Yo le decía, eso no tiene sentido. Y ahora tú me dices, Dios, que yo tengo que orar por ese niño para que ese niño se sane del cáncer, pero tú lo amas más que yo. O sea, ¿por qué simplemente no lo haces y ya? Esa es de las cosas que yo le preguntaba y le increpaba, ¿sí? Eso comenzó a cambiar cuando yo me enfermé, porque ya una vez me encontré con Él, una vez me encontré con el Señor, yo le pregunté, ¿tú por qué permitiste esto en mi vida? Y el Señor me contestó, porque Dios contesta. De tal manera que tú, amigo, que estás allá al otro lado de la cámara, no solamente William, sino todos los que nos están viendo, si tú le preguntas algo al Señor, Él te lo va a contestar. Lo que pasa es que a veces no tenemos los oídos dispuestos para escuchar la respuesta. Pero yo le pregunté a Él, ¿tú por qué permitiste esto? Pero ya cuando yo me había reconciliado con Él. Digo yo porque pues Él nunca peleó conmigo. Yo fui quien peleó con Él. Yo fui quien se alejó. Pero Él con lazos de amor comenzó a... ¿Sí? Él no me mandó una enfermedad a mí para que yo me convirtiera, no, en absoluto. Claro, doctor, ahí eso que usted dice me parece muy curioso, porque es cierto lo que usted dice de escuchar al Señor, porque cuando nosotros nos alejamos, lo que estamos haciendo es como darle la espalda al Señor y empezar a caminar en el sentido contrario en el que Él está.
obviamente, entre más nos alejemos de él, pues menos lo vamos a escuchar. Entonces, a veces pretendemos escucharlo, pero a lo lejos, y nos da rabia entonces no entender. Pero ¿por qué nos da rabia no entender las palabras de Dios o lo que Dios nos quiere decir si somos nosotros los que estamos lejos? Pues bien, es responsabilidad nuestra acercarnos hasta donde está el Señor para que nos hable. Y no es excusa decir, es que Dios está en todas partes. No, Dios puede estar en todas partes, pero Él solamente va a hablarle a tu corazón si tú quieres escucharlo en tu corazón. Dios es todo un caballero que no se va a meter en tu libertad. Si tú no quieres escucharlo, no lo vas a escuchar. Y mucho menos si lo que tú quieres escuchar es contrario a lo que Dios te quiere decir. Entonces a veces también no solo es no escucharlo, sino que lo que queremos escuchar es contrario a lo que Dios nos quiere decir. Entonces nosotros nos damos como un autoplaseo y justificamos nuestra vida de pecado diciendo que como Dios es tan bueno, Él no me va a juzgar a mí. Si yo me estoy sintiendo bien, entonces da igual. Entonces Tú, es fuerte eso que dice el doctor. tú lo has dicho porque nosotros no solamente nos alejamos, sino que desfiguramos a la persona de Cristo. ¿En qué sentido la desfiguramos? Que nos hacemos una idea de Él distinta radicalmente a lo que es Él en realidad. La persona y el ser de Jesucristo, que es el Dios hombre, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros la desfiguramos y nos hacemos una imagen de Él completamente diferente, entonces hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y es lo contrario. Y por eso cuando ya yo una vez me reconcilié con Él, todavía enfermo, ¿no? Todavía inflamado, pero ya me conocía amado por Dios y me conocía acompañado por Él, yo le pregunté, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y el Señor me contestó, me dijo 2 cosas, hijo. La primera es que mis hijos, cuando todo les sale bien, cuando todo va viento en popa, cuando se sienten muy inteligentes, cuando creen que todo lo que hacen lo hacen por su propia cuenta, no tienen el corazón muy duro, están llenos de sí mismos. Entonces, cuando tú me preguntabas, ¿cómo así que un médico, un científico, los científicos, cómo así los científicos no creen en Dios? Están llenos de sí mismos. Pero tú con una sola pregunta puedes derrumbar todo. Yo soy cardiólogo y explícame cómo un corazón late sin que tú te propongas que tenga un latido. Y late toda la vida y tú ni siquiera lo creaste. O sea, tú ni siquiera piensas en él cuando estás trabajando. Y sin embargo, está vivo. Y es un sistema perfecto. Es un sistema perfectamente sincronizado, con paredes, sistemas de conducción, arterias, venas, válvulas, tejido conectivo, una relación con su entorno de órganos perfecta. Entonces tú dices, es bastante inocente no creer y saber que hay un diseño que es superior a ti, ¿sí? Pero estamos llenos de nosotros mismos, o sea, la egolatría del médico, del medio Dios, impide que Dios entre a él, impide que la mente le pueda entender, porque este es otro punto, William, nosotros tenemos que caer en la cuenta de que a Dios no se le entiende con la razón humana, se le entiende con la razón del espíritu. Entonces mira que aquí hay claves también para poder entender los milagros eucarísticos, que posteriormente hablaremos un poco sobre eso, porque la razón del espíritu es la fe y nosotros somos seres espirituales, no somos solo seres de carne y hueso, sino cómo se entiende que una mamá se despierta en la noche porque a su hijo lo atropelló un carro y ella está durmiendo y el hijo está en otra parte o en otra ciudad. O sea, hay una conexión, nosotros somos seres espirituales. Y eso prácticamente no se puede refutar. Tú tienes un ser espiritual que es lo que te conecta con otras personas y no necesariamente físicamente. Entonces Dios me dijo eso, el Señor me dijo, tu corazón era muy duro. Ahora yo me valgo de la cruz, del sufrimiento, de la enfermedad, porque en la enfermedad se ablanda el corazón.
hay espacio para Dios en el interior del ser humano, ¿sí? Y lo otro que me dijo, ahora vas a entender el dolor de tu prójimo, porque ya fuiste paciente. Y eso te transforma tu cosmovisión, eso transforma la manera como tú vives y como ves al otro. Para mí, el que está al otro lado del escritorio no solamente es mi paciente, es mi hermano. Y no solamente hermanos, si somos hermanos en Cristo, porque yo tengo pacientes que no creen en Dios y los trato igual y ellos me buscan igual, pero somos hermanos en la enfermedad también, porque yo entiendo el dolor. Yo entiendo cuando una persona está deprimida, y no soy psiquiatra, porque yo ya lo viví. Y solo con mirarlo a los ojos lo entiendo. Sé del sufrimiento que genera la depresión, la ansiedad, el no conocer el futuro. Entonces el Señor me dijo, ahora podrás llorar con ellos y entender cuando ellos te digan que tienen dolor y tú podrás compadecerte de ellos. Entonces, mira, es una cosa que trasciende a lo físico, trasciende a lo material y trasciende al simple hecho de que tengo un cartón que dice que soy cardiólogo y que soy especialista en muchas cosas, pero yo soy sobre todo hijo de Dios y eso te transforma. Entonces, de alguna manera nosotros somos la evidencia, William, ¿sabes? Pensando en esta conferencia, el Señor me ponía en el corazón, tú eres mi evidencia. Mira que con los audios que me has mandado, el amigo de este amigo en común del que hemos hablado mucho, yo le decía, ¿cómo le contesto sus preguntas? ¿Sí? O sea, ¿cómo llego al corazón de la mente? ¿Sí? Entiéndase, a ese meollo del asunto de la mente del ser humano para contestar una pregunta científica cuando se trata de Dios. Y yo le digo, Señor, tú eres el dueño de la evidencia, tú puedes mostrarnos. Y el Señor me contesta, tú eres mi evidencia. Tú eres la evidencia. La evidencia es la transformación del ser humano desde su interior cuando conoce a Jesús de Nazaret, a la persona de Cristo. Conociéndolo a Él, conoces a Dios Padre y al Espíritu porque son uno solo. Y ese conocimiento transforma tu vida y hace de que tú veas cosas que antes no podías ver. Por ejemplo, leer el corazón del ser humano, no el que late solamente, sino de lo que en realidad está sufriendo el ser humano. Y de que tú puedas ser instrumento de esa sanación. Yo entré en un proceso de remisión en mi enfermedad, pero yo ya conocía al Señor, pero yo seguía con dolor y un día le dije, ya yo he visto de ti cosas grandes, ¿por qué no me has sanado? Yo le pregunté, ¿por qué no me has sanado? Y hubo algo que cambió en mí, mi conversación con él, y le dije, bueno, yo no sé por qué no me has sanado. Yo sé que tú tienes la capacidad de sanarme. Tú tienes el poder para sanarme. Yo he visto cosas grandísimas, yo he visto cosas que sé que la ciencia no puede explicar. Y le dije, yo sé que tú me puedes sanar, pero por alguna razón no me has sanado. Entonces te digo, Señor, si tú consideras que yo necesito esta enfermedad para no apartarme de ti, pues entonces no me la quites. Porque hay una cosa que sí tengo clara. No sé por qué no me has sanado, pero hay algo que tengo claro. Es que no quiero apartarme de ti jamás. Quiero solo amarte con todo mi corazón. Y de un momento a otro, lo que antes no funcionaba, William, los medicamentos que antes no funcionaban, terapias científicamente probadas que antes no funcionaban, comenzaron a funcionar. Y comencé a entrar en remisión hasta un día que me golpeé el tobillo, el que siempre me dolía, y me di cuenta con el dolor que no tenía dolor. Y me di cuenta con la enfermedad cuál es la medicina que sana. Entonces, tú me preguntas, bueno, pero ustedes, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale un doctor con estos pergaminos y ahora
hablando del Señor y dedicándole tiempo es eso. Es que el amor de Dios transforma. Y resulta que cuando yo pedía, las pruebas no se me daban porque mi entendimiento estaba cegado. Pero cuando yo comprendía a Dios en su amor infinito, las pruebas se abrieron solas. Y ahí es donde viene la prueba científica. Porque estando en una reunión precisamente, escuché por primera vez de las investigaciones de Ricardo Castañón. Y Ricardo Castañón era un ateo. Ricardo Castañón era un ateo. El hombre que hoy más ha estudiado milagros eucarísticos era ateo. Entonces, si tú me preguntas a mí sobre los milagros eucarísticos, que ya vamos a ver algunos muy interesantes, y me preguntas que si para mí es importante que quien está haciendo la investigación no crea en Dios o sea o no católico, de alguna manera a mí se me convierte en irrelevante. ¿Por qué me parece irrelevante? Porque tú no tienes que buscar si la persona es católica o no es católica, tú tienes que buscar la idoneidad de la persona. Claro, que se haga un trabajo objetivo. Y O sea, honesto. que no venga con un sesgo ya preconcebido de lo que va a estudiar, sino que en realidad lo pueda hacer objetivamente. Y claro, y puede que también haya gente que vaya a hacer este tipo de estudios ya teniendo una creencia, Sí. una fe específica y todo eso, pero desde que haya una conciencia objetiva en el estudio o en la investigación que se vaya a realizar, eso marca un antes y un después para poder que las cosas lleguen a un buen término. Entonces, fíjate, yo conocí de los milagros eucarísticos, pero previamente yo había conocido a Dios y yo no necesitaba ya pruebas. Y sin embargo conocí las pruebas. Yo busqué las pruebas, pero en el momento que las quería encontrar no las obtuve. Y sin embargo, cuando no las estaba buscando, se me aparecieron y comprendí perfectamente que lo que está en la hostia consagrada es el corazón de Jesús. Y desde ese momento me enamoré de eso. Pero yo no, primero que yo no soy el artífice de la manifestación. Tampoco fui el investigador, pero de la misma manera como nosotros hoy, conociendo la idoneidad de quien hace la investigación, creemos muchas cosas. O sea, nosotros creemos que existe la luna no porque la hayamos visto necesariamente. Bueno, en el caso de la luna sí, pero ponte tú, Júpiter. Bueno, la luna sí la vemos, pero Júpiter. Bueno, ¿tú has visto Júpiter? ¿Tú con tus ojos lo has visto? No, obviamente es lo que nos han entregado. El 99% de las personas no han visto Júpiter y sin embargo creen que Júpiter existe. Pero entonces mucha de la información depende de la idoneidad de la persona. Ahora, si se trata de conocer los milagros eucarísticos, de que sea una experiencia de un no católico o un no creyente, pues también la tiene. Ricardo Castañón era un no creyente, era un ateo. Y este sí era verdaderamente ateo, ¿no? O sea, Ricardo Castañón no tenía, ni le molestaba ni le afanaba a Dios. No era ese ateo resentido de que Dios no existe y está buscando objeciones para demostrarte que Dios no existe. Era simplemente Dios no existe porque no existe y ya está. Pero eso a mí no me tiene resentido ni tengo que convencer a los demás de que es así. ¿Sí me explico? Está bien, pero este hombre a través de estas investigaciones le conoce a Dios y eso no es lo más importante, se transforma. Le decía el Señor a los judíos, está bien que no crean por mí, puede que no crean por mí, por lo que yo soy, y soy un carpintero, crean por las obras que yo hago y eso es lo que a mí me cautivó, las obras del Señor, porque el Señor tiene la capacidad de transformar la vida. Entonces volvemos al mismo punto, nosotros somos la evidencia de que Dios está presente en la Eucaristía, nosotros somos la evidencia. Y de alguna manera nos convertimos en milagros eucarísticos. Pero bueno, fue así como yo descubrí a Ricardo Castañón.
y luego de eso vino una investigación seria de parte mía. La investigación no fui yo el que llevó al microscopio la muestra, el espécimen, pero yo sí busqué toda la información, así como nuestro amigo busca la información, ¿cierto? Y la escudriña, y compré todos los libros de Ricardo Castañón, y su secretaria en Colombia, su asistente, le dijo, hay un cardiólogo que anda preguntando por usted, doctor, por sus libros. Pues... Yo hago aquí un stop, un momentico, doctor, para continuar, porque quizás hay algunas personas que de pronto no saben, bueno, pero ¿quién es ese amigo del que están hablando ahí hace rato y que esto y que lo otro y que la prueba, ¿cierto? Bueno, si de pronto algunas personas conocen ya este contenido del canal Enfoca tu Fe, pues habrán visto que hace algunos días tuve una entrevista, un diálogo más bien, un diálogo con un hermanito que no comparte quizás nuestra misma fe, un hermanito agnóstico a quien le mandamos un saludo porque quizás está aquí también viendo la transmisión. Y estoy hablando de Eduardo. Entonces, resulta que dentro de la misma conversación que estaba teniendo con Eduardo, llegamos a un momento donde estábamos hablando sobre el tema de los milagros, sobre la veracidad de los milagros. Y yo le planteé 3 opciones de milagros que se podían comprobar, ¿ya? Que yo le preguntaba a él, bueno, entonces, ¿qué tipo de milagro podría uno presentarte y que viéndolo pudieras entender que son reales? Entonces, porque yo le decía, bueno, tienes que ver el milagro en el momento en el que está ocurriendo para creerlo, o si de manera histórica o científica se te demuestra que un milagro en algún momento X de la historia ocurrió y que hoy podamos dar fe cierta de que ocurrió, ¿lo creerías? Y él me decía que sí, y yo le planteé 3 opciones. Yo le planteé el milagro del cojo de Calanda, le planteé obviamente el milagro en Lourdes, que experimentó el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, y le hablé también de los milagros eucarísticos. Y oh sorpresa, nuestro amigo agnóstico tenía incluso el libro del doctor Ricardo Castañón. Se había familiarizado ya también con muchos temas de fe, ya que su mamá es catequista y su papá es diácono. O sea, los temas de fe para él no son un misterio, o sea, conoce los temas de fe y se ha adentrado a tratar de investigar el tema de los milagros eucarísticos para ver su veracidad. Entonces él dice que hay algunas cosas que no le cierran, que de pronto no ha podido compaginar del todo. Entonces a mí se me ocurrió, yo, qué bueno no poder entrevistar al doctor Marco Lanquiset, pero como Dios es tan bueno y entre amigos nos conocemos entre todos y otros conocen a otros y así, pues bueno, Dios abrió las puertas para que hoy pudiéramos tener aquí al doctor Marco Lanquiset para hablar especialmente de este tema, de los milagros eucarísticos, y qué bueno que también entonces nuestro amigo Eduardo pueda estar entonces también al tanto de esta buena entrevista. No siendo más entonces con este marco, para los que quizás no entendían el contexto de cuál era ese amigo del que hablábamos, pues bueno, ahí lo tienen entonces. Doctor, continúe, qué pena la interrupción. No, pero súper buena la aclaración porque esto precisamente es lo que nos ha motivado y eso es muy importante. Entonces yo te venía diciendo que asimismo, y quizás como Eduardo comenzó ese proceso de investigación, pues Eduardo lo ha comenzado desde una parte distinto al mío porque pues él ha comenzado desde el no creer, ¿cierto? Y está llevando una ruta en búsqueda de la verdad. Yo comencé una ruta en la que primero necesité pruebas, no se me dieron las pruebas, me aparté de la fe, a través de la enfermedad, fue un camino que recorrí en el que me encontré con la persona de Cristo. Cuando tú te encuentras con la persona de Cristo, eso es como cuando tú te encuentras con el objeto de tu búsqueda, las preguntas, te quedas sin preguntas, porque definitivamente ya no importa. O sea, cuando tú te has encontrado con él y conoces del gozo que es estar con él, tú te quedas sin preguntas, tú simplemente dices, ya estamos aquí, Señor, ya para qué te voy a seguir preguntando. Sin embargo, él es tan bueno que conoce tu mente y comienza a alimentarte el conocimiento. Yo creo que a ti, William, algo parecido te pasó. Totalmente, eso estaba precisamente pensando en eso, doctor, porque precisamente, o sea, a mí cuando yo me encontré con el Señor, yo
sí, yo hice el reto, pues para los que ya conocen mi testimonio, yo reté a Dios, todo eso, me mostró que ese reto fue completamente contestado, pero ojo, que es que yo me encontré con el Señor, pero cuando me encontré con el Señor, todas las objeciones, dudas, preguntas y todo lo que yo tenía no fue contestado ahí. Todo fue muy progresivo. De hecho, yo le dije en un momento, uy, Señor, si tú no me empiezas a mostrar las respuestas y todo esto, fácilmente yo me puedo volver a caer, porque fue todo ese mar de dudas y objeciones los que me hicieron a mí alejar. Y oh, respuesta del Señor, ahí me empezó a mostrar esa avalancha de respuestas que yo creí que no existían y existían y desde hace mucho tiempo. Por eso es lo que yo decía también en algunas frases, que un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas, se dedica a buscar objeciones y excusas. Quizás pueda no ser el ejemplo con nuestro amigo Eduardo, quizás porque yo lo veo, por ejemplo, muy honesto, pero yo lo digo por mí, yo no era honesto, tan no era honesto que yo lo que hacía era buscar excusas y objeciones para permanecer en donde estaba, pero llega un momento en el que ya es imposible, ya es tan abrumadora lo que uno tiene, la presencia de Cristo ya en la vida de uno ya es tan abrumadora que lo llena todo, lo abarca todo, que ya es imposible uno no rendirse a sus pies. No rendirse. Y lo otro que también es muy importante es saber que el Señor, precisamente porque entiende nuestra estructura de pensamiento, no te libera toda la información inmediatamente, sino que permite que tú vayas poco a poco y paso a paso acogiendo toda esa avalancha de información que significa conocerle y todo lo que significa la vivencia en él, que va abriendo el entendimiento y te permite conocerle ya desde diferentes aspectos. Entonces, mira que hay personas a las que la diatriba filosófica, pues yo he dado esta conferencia, yo he dado conferencias de milagros eucarísticos en escenarios netamente académicos, escenarios completamente laicos o escenarios religiosos de retiros, etcétera. Y hubo una señora que me dijo, doctor, bueno, pues, chévere todo lo que usted está diciendo, pero digamos, ya yo sabía que el Señor estaba en la Eucaristía. Entonces tú dices, sí, o sea, Ay, qué tan linda la señora. es, lo que pasa es que hay unos que necesitamos pruebas y otros no. Pero esa persona, exacto, esa persona que necesita meter el dedo en la llaga, digamos, Dios también la entiende y permite que toma su dedo como a Santo Tomás y le dice, ven, ven, sé crédulo y no incrédulo, toca mis llagas. Pues nosotros hemos podido ver las llagas del Señor en la vida del ser humano, ¿sí? Y yo he podido meter el dedito en la llaga a través de la vida del ser humano, conociendo su miseria y conociendo sus debilidades, su fragilidad, comenzando por la mía. Pero así llegué yo a los milagros eucarísticos y esto fue hace 12 años. Hace 12 años no había tanta información en internet como hoy. No estaba tan difundido el tema de los milagros eucarísticos como hoy. Lo que después hizo también que se conociera mucho más los milagros eucarísticos fue el beato Carlo Acutis, ¿verdad? Que fue quien se dedicó a estudiarlos y a publicarlos. Y esto nos abrió el entendimiento y nos permitió adentrarnos en el conocimiento, en el vasto conocimiento de los milagros eucarísticos, que es un conocimiento milenario, no comenzó ayer. Entonces, por eso yo también le digo a Eduardo, no es una sola muestra, ¿sí? No es un tema de que yo en esta no encontré sangre o en esta encontré una hebra de cabello, es un continuum que tiene que comenzar por la presunción de honestidad, porque si uno no presume que la persona que está haciendo la investigación es honesta, mejor no lo leas, porque preguntas siempre van a ocurrir y hay preguntas, como él mismo dice, sin respuesta, ¿cierto? Pero esto es un continuo, o sea, primero se hizo un análisis, se hace un análisis de unas muestras, no siempre las muestras arrojan lo que se espera, ¿sí?
pero se sigue investigando y no necesariamente por el seguir investigando quiere decir de que se ha cometido trampa en el proceso, sino que en el método de investigación tú tratas de buscar explicación precisamente a lo que no tiene explicación. Y una de las preguntas que uno hace, bueno, ¿cómo es posible que se pueda encontrar esto en estos especímenes 10, 12 y 15 años después? ¿Cómo es posible que el milagro eucarístico de Lanchano tenga tantos siglos y el espécimen que es carne, que es miocardio, siga intacto? Ahora tú podrías decir, pero eso lo puede estar cambiando la iglesia, ¿y si no? Sí, o sea, aquí hay un tema de presunción de honestidad, como cuando en el derecho penal se habla de la presunción de inocencia. Aquí nosotros estamos presumiendo de que las personas que están haciendo la investigación son serias, son honestas, son idóneas. Ahora bien, dentro del proceso de investigación, unos investigadores pueden dar su opinión y no necesariamente tienen que ser histopatólogos. O sea, yo no soy histopatólogo, yo doy mi opinión porque yo soy cardiólogo y entiendo del tema y sé que es una fibra miocárdica y lo que aparece son fibras miocárdicas, de hecho. Ahora, si yo quiero decir, bueno, pero ¿y a mí quién me asegura de que esa muestra no lo cambiaron? Pues nadie te puede asegurar eso. ¿Sí? O sea, nadie te puede asegurar eso. La única forma que tendrías es hacerlo tú mismo, de que se te aparezca una hostia consagrada sangrante, tomes tú la muestra y la lleves tú al microscopio y cuentas con la buena suerte de que tú la puedas ver. ¿Sí? Esa es la única manera. Pero como te digo... Yo a veces, Sí, doctor, veo eso como el ejemplo de cuando una persona se va a montar en un avión para ir de un punto A un punto B. La persona no se para a decir, bueno, primero necesito que me muestren quién es el piloto, si el piloto sí es idóneo para llevarme a mí desde este punto A hasta el punto B, me tienen que ir a mostrar la cabina de que todo esté en regla, de que todo esté en orden, me tienen que demostrar los documentos y los papeles de que el avión está en perfecto estado. No, la persona no se pone con nada de eso, la persona da un salto gigantesco de fe de que el piloto es idóneo, de que el avión está buenecito y de que lo van a llevar de un punto A un punto B. ¿Voy a llegar del punto A un punto B? Puede que no. Puede que ocurra en algún momento un accidente, puede que haya un imperfecto, algo malo en el avión, puede que el piloto quizás haya tenido una mala noche, no sé, o sea, pueden haber muchas variables, pero no es lo constante. Lo constante es que la persona sea de fe, sea ateo, sea agnóstico, sea el que sea, se monta en un avión dando un salto gigantesco de fe de que el piloto lo va a llevar a usted desde el punto A hasta el punto B, sin necesidad de que le estén dando la evidencia de que el piloto puede llevarlo, de que el avión está en buen estado. No, está entregando usted su fe ahí, está poniendo su confianza en que lo van a llevar de un punto A un punto B. Creo que también eso da en este tipo de investigaciones y en este tipo de hallazgos, de poner entonces también la confianza y la fe en que si esta persona es objetiva, es idónea, es un buen investigador, pues hombre, de alguna manera me tiene que estar entonces dando una buena información. de acuerdo. El mismo punto, poniendo el ejemplo de la aviación, bueno, pero tú buscas una buena aerolínea, ¿no? Entonces, tú por la aerolínea puedes saber si el piloto es idóneo, aunque no lo conozcas, ¿cierto? Entonces, tú puedes dar cuenta de cómo se realizó la investigación, de que todo está registrado, de que el hecho de que tú tengas acceso a todos los informes también da cuenta de la buena fe del investigador, porque si quisiera ocultar algo, pues no lo pondría. El investigador simplemente quiere narrar unos hechos que él de primera mano vivió y quiere dar a conocer al resto del mundo, ¿no? Entonces, eso es como algo muy interesante y es una de las formas como tenemos que interpretar el resultado de los milagros eucarísticos. No sé si quieres que te comparta parte de esa presentación de, sobre todo, el milagro eucarístico de Chilpancingo, México, que pues Eduardo, ya te envié el libro, ¿no? Para que lo compartas con él. Claro que sí. Donde podrá otra vez escudriñarlo todo, pero en esta ocasión yo le recomiendo que no se vaya solo a la evidencia, sino que lo lea.
que lo deguste, que mire todos los apartes del libro de Crónicas de un Milagro Eucarístico, donde se habla precisamente de cómo los judíos no creían tampoco, de que hay una parte que se llama la duda al milagro, ¿sí? Es importantísimo leer esos apartes, la duda al milagro, para poder comprender el todo del universo del milagro eucarístico. O sea, no es solamente una gota de sangre, no es solo una gota de sangre, no es solo un hallazgo, no es una hebra, solo una hebra de cabello, o sea, es el todo. La persona que se adentra en el estudio de los milagros eucarísticos tiene que ver esto como un universo donde una cosa va llevando a la otra, una investigación va llevando a la otra, una pregunta hace que busques a otra persona idónea a ver qué le parece pueda ser lo que han encontrado, que al final Claro. Y al encontrando final de cuentas, doctor, todo va a quedar, y al final de cuentas, doctor, todo va a quedar en la decisión de la persona. No solamente es el hecho de toda la investigación uno la puede hacer excelente y puede llegar a conclusiones, pero más allá de todo eso, de todas maneras, el hecho de llegar a encontrarse con Cristo termina siendo, como usted lo decía, una decisión en el amor, decidir amar. Claro que sí, doctor, de una. Compártanos, por favor, entonces pantalla. Ahí está entonces habilitado para que nos pueda entonces dar esta explicación, para que nos muestre estas evidencias y bueno, vamos todos y me incluyo aquí. Recuerden que si no le han dado like a esta transmisión, por favor, nos ayudan demasiado si le dan like a esta transmisión, si la comparten con otras personas. Muchas veces podemos tener familiares que quizás siendo muchas veces católicos, se han alejado de la fe, pero a veces incluso mostrarles que es que en la hostia consagrada, en nuestra Santa Eucaristía, allí está la presencia real, completa de nuestro Señor Jesucristo, y los milagros eucarísticos hacen que también muchos católicos confirmemos la fe de una manera impresionante. Así que, mis hermanos, de verdad que si podemos compartir este material, esta bendición con otras personas, sería también de mucha ayuda. Bueno, doctor, el escenario es completamente suyo. Bueno, aquí estoy en este. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve perfecto ahí? Excelente, doctor, ahí está muy bien. Bueno, muy bien. Mire, de antemano quiero decir que hoy he tomado una decisión. Yo cuento con la autorización del doctor Ricardo Castañón para transmitir toda esta información. Yo soy un médico cardiólogo para los que están llegando recién, que ha dedicado parte de su carrera y de su vida en escudriñar, en conocer y en transmitir el conocimiento que sale o nace o se origina de los milagros eucarísticos. Para el que es neófito en esto, un milagro eucarístico es una manifestación sobrenatural en la que hay diferentes tipos de milagros eucarísticos, pero en este momento nos vamos a referir a los que suceden directamente sobre las especies eucarísticas, es decir, sobre el pan y el vino, ¿sí? Que son milagros eucarísticos que dan cuenta de lo que ya nosotros por fe hemos conocido, de que el pan consagrado en la Eucaristía del rito católico es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que pongamos esto en duda no solamente procede de nosotros, eso desde los judíos, cuando el Señor en Juan 6:53 en adelante les dijo que su cuerpo era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, y que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendrían vida eterna. Los judíos dijeron, este está loco, nosotros nos vamos de aquí. Y el Señor, conociendo su pensamiento y su corazón, no se puso a explicarles. Él permitió que se fueran. Y se volteó a donde estaban sus apóstoles, sus discípulos en ese momento, y les preguntó, ¿y ustedes también se van? Y uno de ellos les contestó, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pues eso a mí también me pasó. Algún día el Señor me preguntó, ¿y tú también te vas? Y yo le dije, Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna?
En honor a, bueno, a nuestro Señor primero, y a las dudas que tiene nuestro amigo Eduardo, quiero hacer énfasis en este milagro eucarístico, que es el de Chilpancingo, México, ¿sí? Un sacerdote estaba cerrando un retiro espiritual y estaba celebrando una Eucaristía, y en el momento de la comunión una religiosa fue a dar la comunión, y en el momento de entregársela al feligrés, la hostia presentó una efusión rojiza, que es lo que ustedes pueden observar aquí. Pues aquí está la evidencia de que el sacerdote decidió inmediatamente mostrarla, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cómo nos consta de que a esa hostia no le pusieron sangre, alguien no se cortó y le cayó la sangre encima? Todas son preguntas válidas, ¿sí? Y aquí está el padre Leopoldo, el sacerdote, el presbítero Leopoldo, mostrando que efectivamente la hostia consagrada había tenido una efusión rojiza. Y con esta efusión rojiza, él decide inmediatamente presentarla a la feligresía. Y le preguntaron por qué, y él dijo, bueno, algo parecido me había ocurrido muchos años atrás y me obligaron a consumirla. Entonces, primer punto, fíjense que ni siquiera dentro de todos los católicos y de las jerarquías de la iglesia, no todos están de acuerdo ni aceptan este tipo de manifestaciones, y eso es válido, ¿sí? O sea, por eso se necesita una investigación. Ahora, yo no estuve en ese momento, pero hay una foto que documenta el momento, y por la idoneidad del investigador, yo asumo de que a esta hostia no ha sido manipulada, ¿cierto? Pero sin embargo, lo que nosotros nos preguntamos, ya otro seguro que se lo preguntó. Eso es una cosa muy importante en investigación. Cuando tú te haces una pregunta, seguro que ya otra persona se ha hecho esa misma pregunta. Entonces así fue como Monseñor Alejo Zavala llama al doctor Ricardo Castañón, que es el investigador que aquí está, y quien él me ha cedido de una manera muy considerada la posibilidad de poder transmitir esto con documentos de primera mano dados por él. Le pide en el año 2009 que investigue un hecho del año 2006. Ahora, él expresa que durante 3 años buscaron la persona idónea para poder hacer esta investigación hasta que dieron con él, y le pareció al obispo que él era la persona indicada para llevar a cabo esta investigación, sabiendo su antecedente de la investigación del milagro eucarístico de Buenos Aires. Muy bien. Entonces, este es el padre Leopoldo Roque, y aquí están las imágenes. La hostia consagrada fue guardada en el sagrario durante 3 años, y lo que antes parecía digamos, una mancha rojiza se volvió una mancha café, ¿sí? Y todo lo que parecía sangre, ¿sí?, dentro del relicario, dentro de la custodia, donde se depositó la hostia, se transformó en una mancha oscura, ¿sí? Aquí lo podemos observar, y seca, y pues la hostia consagrada pues ya estaba dividida en 2, ¿no? Bien. Pero entonces Monseñor Alejo Zavala se hizo una pregunta: doctor, nosotros necesitamos saber
si efectivamente esta sangre procede del interior de la hostia o procede del exterior de la hostia. Y ellos llevaron a cabo un análisis de la sangre a través de luz, un análisis de la sangre a través de un tema de disparos de luz infrarroja, ¿sí? Y esto demostró que la sangre procedía del interior de la hostia, ¿sí? Y que efectivamente brotaba y se regaba sobre la superficie de la hostia, ¿cierto? Entonces, bien interesante el informe de los patólogos que analizaron esta hostia consagrada que se llevó a cabo en México, en laboratorios forenses en México. Dice que la sangre encontrada en la muestra analizada y la cual se muestran las imágenes necesarias tiene una dirección de adentro hacia afuera, tomando en consideración el grosor, consistencia y características macroscópicas y microscópicas observadas en el presente estudio. ¿Sí? Luego tomaron la muestra que ya no parecía sangre roja rutilante, sino una muestra de una costra con un espécimen de un café oscuro, y lo llevaron a este laboratorio, ¿sí? Con la doctora María Susana Pinel Prado, pues pueden buscarla, bacterióloga, ¿sí? Máster en genética forense, licenciada en bioquímica y farmacia, y ella demuestra la presencia de sangre tipo AB RH negativos. Dice, las muestras secas se reconstituyeron en solución salina tamponada estéril, fotografías adjuntas. En el libro pueden encontrar todas, pueden buscar cuál es el laboratorio de bioquímica, el Genex, exámenes de genética bioquímica, y ellos expresan claramente de que la muestra es una hostia, ¿sí? Y eso es lo que se está estudiando. Muy bien. Es impresionante eso que basta ahí, doctor, porque yo he tenido entendido que incluso hay gente que ha tratado de reproducir el hecho de cómo hacer que un líquido salga desde dentro de una base hacia afuera, y hasta la hora, en esta época, con la ciencia que se tiene, la tecnología que se tiene, no lo han logrado. De acuerdo. Entonces, fíjate que aquí hay una de las preguntas que hacía Eduardo con respecto al tema de la presencia de sangre. Yo le insisto, estas investigaciones son un continuo, pero cuando tú comienzas a analizar, bueno, no solamente Buenos Aires, sino también México, sino también Lanchano, y cuántas más de milagros eucarísticos que se han documentado, ¿cierto? Bolsena, etcétera. Tú dices, ven, aquí hay algo que se puede reproducir o que se ha reproducido. Él puede detallar y en realidad va a ser una decisión propia de darle confianza a la idoneidad de la doctora María Susana Pinel Prado, que pues yo no la conozco, pero me parece que el reporte es un reporte verídico, es un reporte verdadero, es un reporte como los que nosotros analizamos cuando recibimos exámenes de genética, como los exámenes, por ejemplo, el panel genético que nosotros le hacemos a los pacientes con miocardiopatías. Entonces, acá viene... Es, doctor, como cuando uno confía en el criterio médico a la hora que le dicen, bueno, usted tiene tal cosa. Uno no tiene cómo saber lo que tiene por dentro ni nada, pero si le hacen a uno un examen médico y le dicen el examen médico lo que dice y lo que interpreta el médico es que uno tiene X enfermedad y se va a tratar de esta X manera, pues uno, aunque no conozca el prontuario del doctor, pues uno confía en su criterio médico porque pues para eso estudió, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora veamos esto.
Esto también está en el libro Crónica de un milagro eucarístico, porque por eso se llama así el libro. El libro lo que hace es describir el proceso de investigación. No tiene ningún otro objetivo, o sea, no tiene el objetivo de convencernos, no, el objetivo describe el milagro eucarístico, cómo se dio. Y miren que la descripción del patólogo es la siguiente. La muestra testigo mostró pérdida de su estructura de forma inmediata en cuanto estuvo en contacto con los reactivos de histopatología. La muestra problema mostró mayor conservación al momento de colocar los reactivos de histopatología, además de sentir mayor resistencia a los cortes para sus estudios correspondientes. Entonces ellos usaron dos muestras, una muestra testigo y una muestra que fue la muestra problema, y consideraron o describen más bien que esta muestra fue mucho más resistente a los reactivos y a todos los estudios. La muestra en estudio ofreció los siguientes resultados: positivo a técnica de hematoxilina y eosina, técnica histopatológica; positivo a técnica de mieloperoxidasa, técnica de inmunohistoquímica; positivo a técnica de glucoforina A, técnica de inmunocitoquímica; y positivo a sangre humana con grupo sanguíneo con tipicidad AB. Como se muestran las imágenes del análisis correspondiente, se infiere que A. La muestra problema presenta salida de sangre de su interior hacia su periferia, es decir, la sangre proviene del interior al exterior, coincidente como un gran vaso que sangra al ser lacerado en su estructura anatómica. Se descarta la posibilidad de que el sangrado provenga de afuera hacia adentro, toda vez que la estructura histológica que se muestra y observa de la hostia presenta diversos medios de absorción y estos no permiten el ingreso de la sangre hacia su interior, confirmando la primera teoría que proviene del interior de la hostia. En relación a O sea que en esta, o sea, una diferencia, por ejemplo, de este estudio con el de Buenos Aires es que, por ejemplo, aquí esta doctora sí sabía que la muestra provenía de una hostia. Correcto, exactamente. Okay. Entonces, mira que es que también el investigador va ganando experiencia, ¿no? Él ya tuvo la primera experiencia con el milagro eucarístico de Buenos Aires y los resultados son los que están arrojados. O sea, de eso no hay duda, pues por lo menos para mí como investigador de todos estos procesos o de sucesos, no hay duda, pero bueno, la duda metódica puede existir para cualquiera y es válida. Y en este caso, pues se sabía de dónde se procedía, pero había una directriz específica del obispo de necesito que me digan esto cómo es y de dónde procede, y de una persona objetiva que no sea de la Iglesia Católica, o sea, me refiero de la institución de la Iglesia Católica, porque es que uno puede ser católico, pero no hace parte del clero católico, ¿cierto? O sea, de quienes van a definir en últimas si esto es milagro o no es milagro, nos guste o no, seamos creyentes o no, quienes definen si existe un milagro es el obispo, ¿sí? Y eso claro, pues, ¿no? Y de hecho, doctor, que más de un ateo agnóstico incluso es católico, porque muchos de ellos han sido bautizados de bebés y que hayan abandonado la fe más adelante, de todas maneras hacen parte del cuerpo de Cristo. Y me parece muy importante y muy curioso es que, bueno, curioso no, importante a resaltar y como está ahí también resaltado en amarillo, siempre los milagros eucarísticos es el mismo tipo de sangre. Correcto, sí, es el mismo tipo de sangre. Ahora dice, en relación a los estudios de genética, ahora, pero mira, hay algo que resaltar también aquí. Salida de sangre de su interior hacia su periferia, es decir, la sangre proviene del interior al exterior, coincidente como un gran vaso que sangra al ser lacerado. Pero espérate, estamos hablando de un pedazo de pan, ¿sí? Ahora, sí, o sea, yo puedo poner en duda de que en realidad esa muestra sí sea lo que le están presentando, toda esa duda es válida, pero si toda esta información es idónea, si el laboratorio de genética forense es idóneo, si el obispo que está pidiendo está con una, digamos, tiene un interrogante veraz, una posición objetiva
Él no está diciendo esto es, él está diciendo necesito que me aclaren qué es y para eso vamos a usar la ciencia. Eso también da cuenta de la idoneidad de la investigación, porque si en realidad se quisiera hacer un montaje de todo esto, pues mira, honestamente, esto no puede ser un montaje por el simple hecho de que ya se hubiera descubierto. Ahora, esto tiene muchos detractores y puede generarse una cantidad de interrogantes o se puede difamar también a una persona con el objetivo de que dañando al investigador o dañando la idoneidad del investigador, yo daño el resultado de la investigación, ¿no? Como hacen los abogados en los debates de penales, ¿sí? O sea, yo daño la idoneidad o la honestidad o la imagen pública del testigo y de esa manera daño la evidencia que él me trae. Eso también puede pasar. Pero los milagros eucarísticos los estamos lidiando desde hace décadas y siglos y siguen ahí vigentes, ¿sí? Entonces, eso también da muestra de que estos estudios se han hecho con bastante seriedad. En relación a los estudios de genética de la muestra en estudio, no fue posible extraer cadenas poliméricas aún y cuando se intentó amplificar los marcadores. Otra respuesta para nuestro amigo Eduardo. Las muestras de milagros eucarísticos, esas muestras mínimas de ADN, nunca se han podido amplificar. Y la razón por la que no se han podido amplificar, mi querido amigo, es porque es la sangre de Dios. Y la ciencia no va a ser nunca capaz de amplificar esto. De pronto, esta respuesta a él no le parece suficientemente científica, pero hay un hecho veraz, hay un hecho concreto. Se obtiene ADN, pero no es posible amplificarlo. Y la única vez que se ha amplificado, se descubrió que esa sí no era una muestra de un milagro eucarístico verdadero. Entonces, teniendo como resultado que únicamente se ha identificado material genético sin la posibilidad de extraer su cadena proteínica que indiquen su origen real o parentesco con alguna persona o en su caso algún rasgo genético que me permitiera realizar la comparativa con algún perfil genético. Es decir, esta muestra no han podido identificar a qué persona le pertenece o su parentesco. El estudio inmunológico manifiesta que la sangre es de naturaleza humana y la prueba inmunohistoquímica permite afirmar con toda objetividad y certeza que pertenece al grupo sanguíneo AB. Ahí está. Eduardo Sánchez Lazo, ¿sí? Médico cirujano de especialidad en medicina legal y forense, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Ahí está la evidencia, mi querido William, ¿no? O sea, esto es algo que es... Obviamente, cada quien tiene que analizar y definir si decide o no decide creer. Aquí está el análisis cuando se estuvo identificando si correspondía exactamente o no a sangre humana, ¿cierto? Y hay videos de eso. Esto de hecho es un video, pero que no corre por el formato en el que me fue transmitido. Eso es un video. Y aquí él hace referencia también a los estudios que se dieron del Sagrado Manto, ¿cierto? Donde se tomó una muestra de un remiendo que no correspondía precisamente a la muestra completa y por lo tanto el carbono 14 no dio de la época de Jesús y por eso también se tejió un manto de duda acerca de si era o no veraz el manto que cubrió a nuestro Señor en la tumba, ¿no? Claro. Aquí también está el doctor Ricardo Castañón con los diferentes investigadores haciendo los respectivos análisis con luz, si no estoy mal es una luz ultravioleta, ¿cierto? Para hacer el análisis de la procedencia de las muestras. Y miren esto que también muy interesante, que es muy bonito, porque esta muestra de 2006, que ya era una mancha café oscura, cuando comenzaron a estudiarla nuevamente y escarbaron un poco parte de la muestra, encontraron que brotaba otra vez una sustancia
muy parecida a la sangre roja rutilante que nacía del interior de la hostia, dando cuenta de sangre fresca, ¿cierto? Y que aquí, sin lugar a dudas, una vez más diciendo, si creemos en la idoneidad de la investigación, si no creemos en la idoneidad de la investigación, no hay nada que hacer. O sea, simplemente pues decidimos no creer y ya, ¿cierto? Pero mira, aquí están las imágenes y está la sangre fresca brotando del interior de la hostia. No solo eso, sino que además se encontró aquí se encontraron macrófagos espumosos y Ricardo Castañón me pregunta sobre la presencia de estos macrófagos. Mira lo que dice la doctora, tejido que demuestra los doctores, pues tejido de muestra desconocido con áreas extensas. Esta muestra fue al doctor Orlando Rodas Pernillo, y que son médicos patólogos. A ellos no tenían, pues, en este caso, el conocimiento, se les ocultó de dónde procedía la muestra y se les pidió que ofrecieran su concepto. Tejido de muestra desconocido con áreas extensas de autólisis con estructuras histológicas que sugieren células adiposas, eritrocitos, unas células neutrofílicas, un eosinófilo, un macrófago fagocitando lípidos, y aquí están los macrófagos, el macrófago fagocitando lípidos, y estructuras fibrilares acidófilas con núcleos periféricos y algunas de ellas bifurcadas. Favor ver comentario. Entonces, esas estructuras bifurcadas son estas y que corresponden precisamente a tejido miocárdico, fibra miocárdica con núcleos, ¿sí? Núcleos pignóticos y tejido miocárdico que también se ha encontrado lesionado con disrupción de la membrana, como el tejido miocárdico que se observó en el Milagro de Buenos Aires y también en el de Lanchano. Impresionante. ¿Qué otra cosa se ha investigado? Hombre, que por más que Ricardo Castañón se ha acercado a fábricas de hostias, nunca estos fenómenos se han manifestado en hostias no consagradas. Entonces, hace parte de, bueno, ¿y esto por qué se da? Entonces nos toca introducirnos en la liturgia, ¿cierto? En la consagración, en el entender la epíclesis, ese momento en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo y por obra del Espíritu Santo, lo que el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero que el problema aquí es que el accidente no cambia. Cambia la sustancia, pero no cambia el accidente. O sea, el problema de nosotros creer que si el cuerpo de Cristo está presente en una hostia consagrada y que ese cuerpo precisamente corresponde a la carne de su corazón, es decir, al miocardio, al tejido cardíaco, es el simple hecho de que nuestros sentidos no pueden verlo, porque el accidente no cambia, pero más la sustancia sí cambia. Entonces, yo tratando de descubrir esto, orando, le digo, bueno, pero Dios, ¿yo cómo puedo explicarle esto a una persona que no te conoce para que él pueda entender? Entonces, una vez más, fíjate que en ese momento él me habló del apóstol Pablo, de San Pablo, que era Saulo de Tarso, era una persona que, digamos, perseguía a los cristianos de la época, y el Señor se le aparece, se le manifiesta. De la misma manera como a mí también se me manifestó, ¿sí? Y no necesariamente es que tenemos que ver el cuerpo presente de Cristo humano, ¿sí? Sino que se nos manifiesta en la vida. Y el Señor me dice, pues mira, mi hijo, era Saulo, ahora es Pablo. Su cuerpo siguió siendo el mismo, pero algo había cambiado en él hasta tal punto de que él llegó a decir de que ya no era él, era Cristo en él, pero seguía viéndose a Pablo. O sea, el apóstol físicamente era el mismo, pero Cristo era Cristo en él.
Entonces el Señor me dice, es un símil que tú puedes utilizar para poder explicar de que la prueba son ustedes, de que es la transformación que yo hago en recibir, en el momento en que yo recibo la comunión, la Eucaristía todos los días. Y esto me permite de alguna manera tener ese proceso de transformación en mi interior que me ayuda a tener una vida completamente distinta a la que yo llevaba antes. Entonces, asimismo Dios puede transformar un pedazo de pan en su carne, en su cuerpo, y vino en su sangre. Posteriormente, Monseñor Alejo Zavala describe esto, dice, él hace una alusión de todo el proceso de investigación. Ustedes lo pueden encontrar en el libro, ¿verdad? Y él hace ya una vez que le entregan todo el reporte, ya una vez que ya se hizo la investigación y todo, ya le devuelven pues como los hallazgos y todo esto, y esto ya es lo que él emite con base en los resultados. Y lo divide en 3. Dice, primera, ¿puede el hecho tener un origen natural? Respondo que no, los estudios científicos así lo demuestran. Y la propuesta de milagro se hace pertinente porque pone de manifiesto la alteración real de la condición natural y física. Segunda, ¿puede tener un origen paranormal o parapsicológico? La respuesta es no, pues ¿qué poder puede producir sustancias humanas vivas en partículas de hostia con presencia de ADN humano y el mantenimiento de sangre fresca durante años? Tercera, ¿puede deberse a una cauda maligna? Entonces ya él hace referencia a la parte suya como pastor de la iglesia. Nuevamente la respuesta es no. El bien obtenido a través de lo que significa el caso en cuestión anula esa posibilidad. El signo de la hostia más bien fortalece la fe y a través de este hecho extraordinario llega a confirmar aquello que la fe enseña. Propicia el pronunciamiento de milagro en cuanto esta manifestación nos trae un maravilloso signo del amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por estos antecedentes propicios para la fe católica, invocando el nombre del Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre de María Santísima, el de su esposo San José y el de nuestros santos mártires David y Margarito, en mi condición de obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, reconozco el carácter sobrenatural de la serie de eventos extraordinarios descubiertos en la hostia consagrada sangrante de Tixla. Consecuentemente, declaro el caso como un signo divino que, con su carácter milagroso, Dios ha escogido para manifestarse amorosamente en nuestra diócesis. Entonces, mi estimado William, esta es una evidencia bastante contundente que nos permite a nosotros tener esta misericordia de Dios en la que Él, aunque nuestros ojos y nuestros sentidos nos impiden ver lo que realmente sucede en la Eucaristía, el Señor en su inmensa misericordia nos permite tener estos fenómenos que nos ayudan a comprender lo que ya por fe la Iglesia ha manifestado y la palabra de Dios ha manifestado. Eso es precisamente lo que uno muchas veces dice respecto a los milagros. O sea, por ejemplo, como decía ahí el obispo, que no podía ser obviamente un acto maligno, porque es que el demonio lo único que hace es prodigios, pero no milagros. Y todos los milagros normalmente se dan y se presentan en un contexto cargado de mensaje religioso. Contexto cargado de mensaje religioso. Obviamente dentro de lo que es nuestra fe. Entonces, ahí uno puede observar que aunque hay evidencias científicas que muestran lo que ocurre en la materia, o sea, lo que ocurrió en la materia, aunque no se explique el cómo, se explica el qué. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí la materia? Entonces no nos está explicando el cómo, porque el cómo es el hecho milagroso, pero sí nos está mostrando el qué. Hay muchos que van a querer de pronto entonces que se presente Cristo así en cuerpo completo y digan, hola, ve, aquí estoy, yo soy Cristo. Y la gran mayoría de ateos que quizás pueden tener un sesgo, lo único que van a decir es una ilusión.
Pero ¿De entonces acuerdo? ahí es donde entra la gran y bonita frase de mi buen amigo San Agustín, que decía, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiere, no tengo ninguno. Entonces, aquí tenemos evidencia que es contundente, pero que requiere de todas formas, así como cuando alguien se monta un avión para ir de un punto A a un punto B, un paso de confianza y de fe en la investigación objetiva. De acuerdo. De acuerdo, sí, esto es un tema y yo voy más allá de eso. La cuestión es, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues ahí yo puedo dar fe de esto, pues Ricardo Castañón era un hombre, digamos, económicamente resuelto. A la edad de 44 años, él era el director de una clínica psiquiátrica en Alemania. Él lo deja todo para comenzar a hacer estas investigaciones y pone de su mismo capital, de sus mismos ingresos, de sus mismos recursos. Eh, y por más que tú quieras generar ingresos de esto, pues, ¿cómo? ¿Sí? O sea, él aquí no ha patentado una, digamos, un invento, una información que vaya a generar una cantidad enorme de recursos. O sea, ¿qué objetivo hay detrás de esto? Es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Cuál ha sido el objetivo de llevar a cabo tantas investigaciones y utilizar recursos importantes para poder llevarlas a cabo? Porque cada muestra de estudio de cada estudio de estas muestras es súper costosa porque son de pequeñas muestras. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O ahora, por ejemplo, mi caso particular, yo no cobro por esto. No, ni me interesa convencer tampoco a ninguna persona. Yo solamente quiero mostrar al buen Dios, al Dios que me transformó la vida. Y que yo sé que si la transforma, si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquier otro. Al Dios que, por ejemplo, me regaló 2 hijos. Y ese es el otro punto que es bien interesante, porque ahí va el bonus track de esto, ¿no? Y ocurre que, por ejemplo, yo no podía tener hijos, William, y mi esposa tenía una endometriosis severa. E hicimos diferentes procedimientos, recanalización de trompas, cirugías de endometrioma. Las trompas estaban dañadas, llenas de fibrosis. Las intentaron recanalizar y no podíamos tener hijos. No podíamos tener hijos. ¿Y qué pasó? Pasó que regresamos a Cartagena después de haber terminado nuestro proceso de especialización. Y estando en Cartagena el 15 de junio de 2015, un año después de haber llegado a Cartagena, yo le dije a mi esposa, mi amor, tengo unas ganas de ir a misa. Y ella me dijo, pues yo también. Yo le dije, pues vamos. Y listo, fuimos a misa. Y en medio de la Eucaristía, yo sentí en mi interior un conocimiento, no fue una voz, fue un conocimiento que me decía, tu esposa está embarazada. Y aunque, digamos, yo traté de resumir 12 años de vida en esto, yo todavía la razón interfiere con la fe, ¿no? Entonces yo dije, ese soy yo que quiere que mi esposa esté embarazada. Pero 3 veces tuve ese conocimiento, tu esposa está embarazada. Pero yo dije, no, este soy yo. Entonces se terminó la Eucaristía y yo salí, pero yo necesitaba ir al baño y camino al baño está el oratorio de la parroquia. Y yo ingresé al oratorio porque cuando pasé por ahí dije, si ya tú estás convencido de que Dios está presente en la Eucaristía, tú sabes que la persona de Cristo está ahí y tú no puedes pasar al lado de ella sin saludarle.
Entonces ingresé y cuando entro, le miro al Señor y el Señor me dice, tu esposa está embarazada. Yo le dije, Señor, tú me estás hablando, tú te estás manifestando en mi vida. Entonces ahí me puse muy nervioso porque dije, esto no es mío. O sea, el Señor me está diciendo que mi esposa está embarazada. Y ya nos íbamos y me subí al carro, mi esposa también. Y cuando íbamos camino a la casa, yo no aguanté más y le conté, oye, mi amor, he tenido esta situación en la Eucaristía y el Señor me ha manifestado de que tú estás embarazada. Y, y bueno, ahí viene la duda, ¿no? Porque pues mi esposa ha sufrido mucho, había sufrido mucho, habían sido 6 años de búsqueda de hijos y no habían llegado. Con todo y que ya nos habíamos encontrado con el Señor y le servíamos y no habían llegado los hijos. O sea, nosotros le pedíamos el milagro y el milagro no había llegado. Entonces mi esposa dijo, no, mi amor, yo no creo que yo esté embarazada. Yo apenas tengo 2 días, apenas tengo 2 días de atraso. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿y tú por qué no me habías dicho? No, pues porque otras veces ha pasado y no ha pasado nada. Entonces yo me desilusioné, yo dije, no, pero acto seguido dije, yo no le voy a creer a mi Dios. Yo no le voy a creer al buen Dios que me sanó, al que decidió amarme primero, ¿cierto? Al que transformó mi vida, al que me sanó de la depresión, al que me dio un motivo para el cual vivir. Y yo dije, pues yo decido creerle. La decisión, William. Yo decido creerle. Bien. Pues como decidí creerle, cuando tú creer es un verbo, William, no es un sustantivo. ¿Sí? Y a veces uno cree que el creer es una palabra que no implica acción. El creer es una acción, te tiene que llevar a la acción. Entonces yo decidí creer y por lo tanto paré mi carro y compré una prueba de embarazo. Iba nervioso, como si hubiera dejado embarazada a mi novia de 15 años. Iba nerviosísimo. Yo fui con voz bajita, los costeños que hablamos muy fuerte, y con voz bajita fui, dame una prueba de embarazo. Y yo dije, pero si la que está embarazada se supone que es mi esposa. Y yo, ¿por qué tengo que tener miedo? Y bueno, me subí al carro, silencio total, un silencio total. Y cuando íbamos en el ascensor hacia el apartamento, mi esposa es médico, ¿no? Es cardióloga también. Me dice, amor, yo me voy a hacer la prueba de embarazo, pero si yo no estoy embarazada, no pasa nada. Y yo le dije, no señora, usted está embarazada. Pero yo se lo afirmé, usted está embarazada. Firme. Yo había decidido creer. Ella se fue al baño, la media hora más larga de mi vida. Yo me fui al oratorio y abrí la palabra de Dios, Hebreos 11:1, William. La fe es la prueba de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. Eso es un regalo que le tengo a Eduardo. Ahí está tu prueba, Eduardo. La fe. La fe es la prueba de lo que no se ve, es la garantía de lo que se espera. Pronto entenderás de qué estamos hablando, hermano mío. Pronto entenderás. Así como le dijo el apóstol, el primer mártir, porfa, recuérdame, San Esteban. Esteban le dijo a San Pablo, cuando era Saulo y lo estaba persiguiendo, le dijo, pronto nos veremos, hermano mío, pronto nos veremos. Yo le digo, Eduardo, Y dicho y hecho. dicho y hecho, y la fe es la prueba de lo que no se ve, ahí está tu prueba. La fe es la garantía de lo que se espera. Pues mi esposa salió llorando del baño. Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Pídele a la ciencia que me explique eso, William. Que yo supe primero que mi esposa, que ella estaba embarazada. Entonces yo soy un hombre de ciencia, pero hay cosas que la ciencia no me puede explicar. Como por ejemplo que yo fui la primera persona sobre la faz de la Tierra que supo que mi hijo estaba en el vientre de su madre. Marco Felipe ya tiene 8 años y 2 años después, sin pedirla,
aunque sí la habíamos pedido, porque nosotros habíamos pedido 2 hijos y le teníamos nombre, Marco Felipe y María Lucía, llegó María Lucía. Sí la habíamos pedido, pero ya sabíamos que Dios era capaz de hacer eso. Y el ginecólogo me dijo, Marco, yo no sé tú cómo tienes hijos con Lucy, porque las trompas de tu esposa están completamente dañadas. Cuando hizo la cesárea y vio el útero y las trompas estaban defectuosas. William, tú podías decirme muchas cosas, ¿sabes? Tú me podías decir, hombre, doctor Marco, pero ha podido ser una casualidad, de pronto usted lo sospechaba. Quién sé yo, intuición médica, de pronto viste que tu esposa estaba un poquito diferente y eso te hizo sospechar. Bueno, o sea, tú puedes decirme lo que tú quieras, lo que nunca me podrás quitar es que el Señor a mí me lo dijo porque lo dijo mi corazón. Y ahí está la prueba. Sí. Amén, o sea, totalmente. Podrán hacer 1.000.000 de elucubraciones, pero a mí nadie me podrá quitar de que Dios me manifestó que mi esposa estaba embarazada. Y así fue, y ni siquiera ella lo sabía. ¿Y quién es la prueba? Yo soy la prueba de eso. Por eso el Señor esta tarde me dice, tú eres mi prueba. William es mi prueba, ustedes son mi prueba. Yo no Totalmente, doctor, y por eso le voy a hacer una pregunta a usted como doctor, y aunque yo sé que es cardiólogo, pero resulta, doctor, que, a ver, si una persona tiene un hemotórax espontáneo, ¿cierto? Y que para los que de pronto no dan es que se le desinfla a uno el pulmón y le queda como una uva pasa por unas bulas de aire comprimido adentro del pulmón, y le hacen una ecografía y le ve que los 2 pulmones están iguales, pero solamente hay desinflado uno, o sea, hay otro que está próximo a que le pase lo mismo. Bueno, fui yo, luego de mi conversión. Resulta que yo fumé desde los 11 años hasta los 27 el día que salí del retiro, donde me convertí. Y resulta que a mí el doctor, cuando me hicieron la cirugía del primer pulmón, el doctor a mí me dijo, es que eso pasó porque usted dejó el cigarrillo así, de una manera espontánea, no progresivo, porque o sea, sus pulmones están acostumbrados a eso. Entonces, el momento en el que usted lo deja así de sopetón, sus pulmones entran como en una especie de colapso, porque tratan de ya respirar bien, pero ya no podían hacerlo. Entonces, bueno, me hacen la cirugía de este primer pulmón y me dicen que luego de la recuperación, que era más o menos 15, 20 días después de la cirugía, me tenían que hacer otra ecografía para programar la cirugía del otro pulmón. Le pregunto a usted como profesional y doctor, ese pulmón, si no se hace la cirugía, el otro, con las bulas que tiene ya ahí y que está próximo a que le pase lo mismo, ¿se puede sanar así solo o únicamente se puede con la cirugía? Bueno, cuando eso se llama un enfisema buloso, ¿sí? Por la exposición al humo del tabaco, ¿sí? Digamos, una vez el pulmón ha perdido su arquitectura y su estructura y se forman unas bolsas, que son las que se rompen con facilidad, digamos, médicamente es imposible que él vuelva a su tejido normal. O sea, imagínense un globo que, digamos, pierde pierde la capa más importante y por ese ladito se vuelve más frágil. O sea, a menos que se haga una intervención quirúrgica y se quiten las bulas, no hay forma de que el pulmón vuelva a su tejido inicial, digamos, sano. Bueno, pues le cuento, doctor, que cuando me hicieron la ecografía para programar la cirugía del otro pulmón, estaba completamente sin absolutamente nada, y como decía la doctora que hizo la revisión, decía como si nunca en la vida hubiera fumado. Así es Dios. Así y yo ¿cómo lo asumí? Yo asumí ese milagro en un contexto cargado de mensaje religioso. ¿Por qué?
porque en el momento en el que yo tuve la primera, yo me entregué al Señor y yo le dije, pues, yo esto me lo merezco. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de mis decisiones, la consecuencia de mis decisiones, ¿ya? Y yo me entregué al Señor y mientras iba de camino a la cirugía me fui haciendo el Santo Rosario y ya entregándome también a la Santísima Virgen María como Madre de nuestro Señor, recordando que fue a ella a la que le pidieron que le hablara a su hijo para el vino. Y yo dije, bueno, pues si el Señor fue capaz entonces de hacerle caso a su mamá para crear también un vino nuevo de tinajas de agua, ¿qué no va a poder hacer con un pulmoncito chiquito, hombre, por Dios? Entonces, ahí es donde viene el punto, que una vez ya yo asumo mis consecuencias por mis decisiones, Dios me da el regalo. O sea, Dios permitió que pasara esto para yo poder tener mentalidad, ya obviamente siendo consciente de la realidad divina del Señor, siendo consciente de todo esto, asumo la responsabilidad, tengo la cirugía, tengo la recuperación, que fue difícil, obviamente volver a tratar de respirar bien con el pulmón fue duro, fue complicado, y ya venía otra más, y que yo obviamente ya sabía que iba a ser pesado, pero bueno, yo entregué, me puse a los pies de la cruz del Señor, le entregué mi vida, y yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y luego de la ecografía veo que mi pulmón está completamente sano, como si no hubiera tenido nada. Tengo la ecografía del inicio y tengo la ecografía del después. Entonces, ahí son, por ejemplo, milagros y cosas que hace el Señor en uno y que uno muchas veces ni siquiera las dice, porque para mí el milagro más impresionante que yo he tenido en mi vida ha sido mi propia conversión. Para mí era imposible. Total, Para mí era total. imposible. Entonces, el resto son dulcecitos que el Señor le da a uno, pero que los cree uno porque uno los vive. Pero una persona que quizás no cree o no tiene la misma fe que pueda tener uno ya en este camino del Señor, uy, ¿será que creo? ¿Será que no creo? Pues a mí no me ha pasado, ¿cierto? Pero yo lo puedo decir porque a mí me pasó. De acuerdo, de acuerdo. Esa es digamos, un hecho verídico que pues no necesita ya corroboración, ¿no? Es como lo importante aquí de del- de la conclusión a la que tú y yo hemos llegado sin siquiera conocernos, ¿no? Es que efectivamente la manifestación de Dios es tal de que ya llega un momento en que tú dices, mira, no me parece, me sorprende, pero no me, pero sé que no es imposible porque ya lo he Exacto, visto. sí, exacto. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, doctor, como para acá vamos aterrizando entonces ya en esta hermosa charla y esta, pues no sé cómo más llamarle porque me parece que ha sido un episodio de preguntándose llega a Roma de aquellos que yo sé que van a ser de mucho fruto y bendición para muchas de las personas, para mí mismo, para su misma vida, para el mismo Eduardo, para todos. Y como lo dije incluso en la misma transmisión que tuve en el diálogo con Eduardo, le pedí a las personas que estaban ahí, a los que fueron a verlo más adelante, oración por él, por su alma, por su conversión, no porque sea algo presionado o impuesto, no, sino porque Dios actúa y en el tiempo de Dios, todo será en el tiempo de Dios y ya el Señor irá mostrándole el camino a nuestro buen amigo Eduardo. Pero igual nuevamente les pido a las personas que están viendo esto que lo tengan presente en sus oraciones, porque así como también por mí y por muchas otras personas se ha orado y el Señor ha encontrado la manera de manifestarse, pues también lo hará en algún momento con nuestro buen amigo Eduardo. Amén. Doctor Marco, unas palabras finales, un consejo para las personas que están en ese momento buscando al Señor y quizás están honestamente buscando la verdad y quizás todavía no la han encontrado o han encontrado parte de la verdad. ¿Qué consejo les podría dar a las personas que puedan estar viendo este programa, doctor, o que lo van a ver más adelante? Bueno, el consejo que yo les puedo dar es que nosotros debemos buscar la verdad de manera sincera. O sea, haya una búsqueda honesta de la verdad sin prejuicios. Porque quien busca encuentra. Y si tú verdaderamente
valga la redundancia, estás buscando la verdad, la vas a encontrar. Eso es lo que yo, no solamente para el que no cree, sino por ejemplo, el que es cristiano y no concibe al Señor en su manifestación eucarística, que es muy importante para nuestra salvación, para la salvación de toda la humanidad. Jesús en la Eucaristía es la piedra angular que la humanidad está esperando. Cuando la palabra de Dios dice, la piedra que desecharon los arquitectos era la piedra angular, en la piedra angular de la iglesia de Cristo, la que Él fundó, es la Eucaristía. Y el día que esa piedra angular no esté, veremos cómo el mundo se irá cayendo de a pedacito. Entonces, pero quien está, como dice San Juan Pablo II, la ciencia y la fe son dos alas que nos elevan en la búsqueda de la verdad y de la verdad de Dios para conocernos a nosotros mismos. O sea, el que busca la verdad la encuentra, pero hay que buscarla de manera genuina, no con objeciones como tú bien dices, sino que hay que buscarla queriendo hallar y sin prejuicios. Y todos los caminos nos conducirán a Roma, mi querido amigo. Totalmente, así es, doctor. Bueno, le quiero agradecer, doctor, por haber aceptado esta invitación, por haberse tomado todo este tiempo y este espacio. Normalmente el programa dura un poco menos, pero hoy queríamos que el Señor hablara y el Señor ha hablado. Yo sé que a muchas personas estas palabras le pueden llegar desde su fe. Algunas personas quizás pueden no tener esta misma fe o esta misma creencia, pero aún así en su mente, en su conciencia y en su alma sabe que algo de lo que dijimos aquí le puede haber llegado y le puede haber removido un poquito las cosas adentro. Lo digo porque yo también estuve en esa posición y en algún momento alguna cosa se movía. Lo que pasa es que a veces la soberbia nos ciega y no nos deja ver. De verdad, doctor, le quiero agradecer por su tiempo, por su carisma, por la forma de explicar, porque obviamente ha sido muy ameno, no todo el mundo puede entender los términos técnicos desde la ciencia, desde la medicina, entonces es muy bueno poderlo transmitir de una manera clara, sencilla y que pueda ser de buen entendimiento para todos. Y también quiero agradecerle a todas las personas que se han quedado hasta este momento en esta transmisión, pedirles no solamente oración por nuestro hermano Eduardo, sino también por el ministerio, el apostolado que está llevando a cabo el doctor Marco Laquicet. Les pido también oración por este canal, por este apostolado, para que podamos seguir adelante transmitiendo y enseñando la fe católica de la mejor manera y poder llegar a, como dice este nombre del canal, enfocar bien nuestra fe católica. Para despedirme, les quiero, por aquí está, les quiero decir como siempre en voz de mi gran y buen amigo San Agustín, que nadie ama lo que no conoce. Y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Y bien.